Saludos, estamos de nuevo de la Sociedad Civil, el podcast. Estamos aquí con Joe, Harrison, Flores, amigo mío desde que yo tenía 10 años y él 15. No, mentira. Y él tenemos la misma edad. Llevamos 3 programas hablando de la historia de Puerto Rico desde un punto de vista un poco iconoclasta, sigo con la palabra, rompiendo un poco los mitos a base de los documentos, no tirando piedra. Yo también me quiero unir al ¿cómo se llamaba eso? Cuando estábamos jugando cartas que alguien me diera la mano, ¡bureo! Bureo. Y la tiraba arriba. me voy a unir un poquito a eso. Y yo tengo aquí varias notas. Ahorita, en el programa anterior, tú hablaste, yo, de que vino un nuevo tipo de historiografía, de gente como Baralt, por ejemplo. Y Baralt tiene un libro que se llama Esclavos Rebeldes, en donde él menciona que la revuelta más importante, incluso más grande que el grito del Ares, que hubo en Puerto Rico, la hizo un negro bozal en la hacienda del Toa, allá en Toa Baja. El tipo llegó, era un negro bozal, significa que era un negro que llegaba de África, no era un negro doméstico, no era un negro que trajeron ya criado aquí, sino que le trajeron de África. Y el hombre le pusieron Marcos Zurro. Y entonces le decían Bembé también. Y entonces él no estaba en la de que venga un españolito de 5 pies a estarme dando fantazos a mí que mido 6, tú sabes, y sin mucho más, y te puedo tirar a ti contra el piso. Entonces el individuo tenía una cabeza más de organizador y formaron una revuelta y tomaron la alcaldía de Toda Baja. El asunto fue que el cura escondió, ellos fueron a buscar las armas y el cura escondió las armas, según dice Baral, dentro del altar. Y ellos no las encontraron y en eso llegaron entonces, que estaba cerquita, llegaron los soldados de San Juan y acabaron con y al tipo no lo mataron. No lo mataron porque era tan grande y tan fuerte que no lo mataron. Eso es una historia que es otra, como te digo, hablan del grito del Ares, este romanticismo de los criollos, esto blanco, hispanófilo, y de esta gran revolución, cuando en realidad, si alguien va a hablar de una revuelta que de verdad tomaron por varios días, entiendo yo, un sitio oficial que fue la alcaldía es un sitio importante porque el Toa Baja era un lugar donde estaba las vacas del rey, ¿sabes? Era un lugar súper fértil, de ahí era el granero junto con, ¿verdad?, esa área completa. Hay desemboque, Río de la Plata, por ejemplo. Pues tomar esa alcaldía fue algo importante. Y eso no lo enseñan en ningún sitio, ¿entiendes? Y yo creo que es importante que se sepa ese asunto. Otra cosa, el caso de People versus Balzac, siguiendo con los casos insulares. Ese caso de People versus Balzac es interesante y yo lo fui a ver al archivo. Y escribí algo sobre eso. Es un caso de 1922 donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en una opinión escrita por Robert Taft, que fue presidente de Estados Unidos, entiendo que después fue en el 22, creo que después de ese presidente lo nombraron juez del Tribunal Supremo. Y él escribió ese caso. Interesante es que Balzac era un periodista de Arecibo, que en ese momento había unas cosas que se llamaban el libelo sedicioso y era un delito. Entonces él escribió unos artículos bien inflamatorios en contra del gobernador americano y lo arrestaron. Entonces, ¿sabes quién aparecía firmando, bajando la fianza? Santiago Iglesias Pantín, himself. Él mismo, él fue el que pagó la fianza para que lo soltaran. ¿Qué pasa? ¿Y cuál era el planteamiento que tenía Balzac? Él decía, bueno, aquí según los casos insulares, aquí nosotros somos belong, but not part, pero como somos belong, una de las opiniones del caso de Down vs. Bidwell dice, la de juez Marshall, de esa época, dice que la Constitución sigue la bandera. Así que yo tengo derecho a juicio por jurado. Entonces, el juez Taft vio el caso acá, entonces resumió la norma de los casos insulares y dijo que en Puerto Rico
la gente en 1920 22, que pasó eso, 22. pues, el 22 fue el caso, pero Sí. eso pasó como que en el 20, no está acostumbrada a los juicios por jurado Ujú. y menos en los casos civiles. Y que por esa razón no iba a haber un juicio por jurado en ese caso, que era un caso civil. Ujú. Entonces, pero yo pregunto, ¿en el 22 en Puerto Rico habían casos por jurado? Pues no los había. El tipo no dijo nada, Nada distinto. nada que no fuera cierto. Pero eso es el carimbo colonial, eso es que no nos quieren para nada. Eso para mí Es que es otro mito más. es la ambigüedad de la relación y comenzó rápidamente con la misma ciudadanía. Porque cuando se da la ciudadanía de Estados Unidos, específicamente se establece que el que no la aceptara tenía la ciudadanía de Puerto Rico, que era una cosa que no existía. No había, Ese tiempo del Tratado de París, sí, pero no había una no había una ley. no Bueno, había, el tratado era una ley. pero no había una cosa como tal, porque Estados Unidos no era Puerto Rico no era un estado, no una nación para poder decir que había una ciudadanía puertorriqueña o un ciudadano puertorriqueño. Había gente que vivía aquí y eran españoles en aquel momento, porque cuando estábamos con España tampoco éramos ciudadanos españoles, éramos lo mismo, eran gente que vivía en un territorio. Y esa ambigüedad específicamente, todo esto se ha basado en la ambigüedad colonial, y aquí ese es un tema bien importante. Fuimos colonia y somos colonia. Territorio, compañero. Sí, también, fuimos Territorio, colonia, ¿verdad? vamos a ver, estamos colonizados. Bueno, colonizado está. Todo. A mí me gusta el rock. No, a mí me Por encanta eso, también, la salsa también. a mí me colonizaron No, esto, culturalmente con la música. Sí, acuérdate que el nacionalismo cultural no es lo mismo que el nacionalismo político. Y el 100% de los puertorriqueños pueden ser nacionalistas culturales, pero no hay no necesariamente van a llevarlo. No. Y cuando llevas a nivel de esa ambigüedad que existe en los casos, es parte de lo que somos Puerto Rico. Hay una ambigüedad. Somos puertorriqueños que brindamos con champán la noche de Año Nuevo y cantamos a Andrés Jiménez y cantamos La Borinqueña. Dice, Toño, despierta, Toño, Borico. despierta, Borico. Esa ambigüedad que te pega, a veces por lado, sí. Eso empezó. Y hay PNP y no fluidos, y no se habla inglés. Eso es una ventaja. Pero sí, somos no culturalmente fluidos, sí. no fluidos en términos pero aparte, de género. cuando lo miras a nivel de las características y te voy a llevar ahora a la ciudadanía española que se ha estado discutiendo en estos días. El tema de la ciudadanía española, yo lo veo como un pragmatismo del puertorriqueño. Si me dan la ciudadanía china, la cojo también. Y si me dan la alemana, también. Y si llego a Alemania y me van a dar la bonificación que está en la Unión Europea por ser hombre, que creo que son $1,000 mensuales por existir, pues mira, me voy y la agarro también. Yo tengo un amigo que estuvo ayer en la oficina y me dice, no, yo la quiero, porque cuando llego a España no hago la fila en el aeropuerto, y cuando llego a Puerto Rico saco el pasaporte americano y no hago la fila como extranjero. Bueno, tú lo ves de esa manera, pero hay gente que lo ve este único asunto de creerse español, porque eso le da algún tipo de superioridad. El español, esto es un neocolonialismo. Si tú miras a la persona que estuvo la semana pasada hablando aquí en la Universidad en Bayamón, el tipo planteaba que los puertorriqueños iban a ser los embajadores de España para poder hacer negocios, por lo tanto nos usaron hasta el 98 y ahora nos van a usar de ahora en adelante como embajadores de ellos para una relación con el mayor mercado del mundo. Ese fue el planteamiento primario que planteó esta persona. No conocen a los puertorriqueños. Está ahí va votado. Entonces, no creo que eso funcione. Yo creo que si hay una serie de gente que se siente español. Yo relajaba el otro día con uno de los que estaba en eso, que me dijo, no, porque yo ahora me van a dar el pasaporte y yo voy para la madre patria. Y yo le digo, ¿qué? ¿Vas para Washington? y cuando miras, lo vemos también en los casos judiciales. Lo hablábamos en el programa anterior respecto a cómo Santiago Iglesias Pantín tenía el sector de los negros que lo apoyaban. No apoyaba necesariamente al Albizu, que era el líder específicamente del otro lado. Porque de los pobres era Santiago Iglesias Pantín. Pobres era Santiago Iglesias Pantín. Albizu quería ser... Y ahí tú entras a esas ambivalencias que existen en Puerto Rico. El país es así.
Es complicado. Yo conozco gente que me dice, vamos a explotar otro ícono más, otro asunto de iconoclasta. Gente, yo conozco un señor que es de Utuado, de hecho, y él, su abuelo era uno de los que estaba con Albizu. Y el abuelo quedó bien desencantado con Albizu porque Albizu lo dejó de leer cuando llegó. Dice, me dejó de leer. Albizu ya no leía nada. Albizu era otra cosa. Él vivía en un mundo flotando y estaba fuera de realidad. Esa era la posición, eso es lo que me estaban diciendo. Que él hablaba así con ese misticismo, pero en realidad no era una persona, ¿sabes? Muñoz le dio una paliza. Claro, porque Muñoz es pragmático. En términos políticos, claro. El balance Muñoz Albizu es bien complejo. Albizu es nacionalista, yo soy contrario al nacionalismo, por lo tanto es un poquito complejo porque el nacionalismo de Bad Bunny es igual de malo que el nacionalismo de Donald Trump. Entonces hay que tener la cautela porque son extremos. Entonces tienes que tener la cautela donde no te llevas a una polarización. Si llega el chauvinismo, sí. Y en Puerto Rico tú tienes marxistas que son nacionalistas. Y según lo último que yo leí de Marx cuando estábamos en la universidad, solamente hay un solo pueblo que es proletariado. No existe, yo no puedo ser marxista y nacionalista. Por lo tanto, esa ambivalencia unidos que no tienen nada más que romper que sus cadenas. Oye, hay otro ícono aquí que sale de los casos, y eso es lo que yo puedo aportar al iconoclastismo. En el 50, la llamada revuelta no fue una revuelta. Jurídicamente hablando, fue una revolución. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hubo unos comerciantes que le rompieron las vitrinas uh-huh. y demandaron en el Tribunal Federal. Y la cláusula, el caso es Admiral era la aseguradora, creo que era Admiral, sí. La aseguradora argumentaba que había una cláusula de exclusión que decía que si había una revolución, no te pagaban. Entonces ellos argumentaron, eso no fue una revolución, eso fue una revuelta. No. Entonces y el Tribunal de Circuito de Boston resolvió que fue una revolución uh-huh. y que no tienen que pagar. O sea que lo que pasó en el 50 no fue una revuelta. No, eso lo trabajó Carmen Dolores Hernández, que es la crítica de libros de Nuevo Día. No. Tiene un trabajo, era pariente de ella. Ella trabajó eso, el abogado que trabajó el caso era... Y es un caso singular bien interesante. Así que el abogado que trabajó ese caso no se seguro. Sí. Y la revuelta fue una situación en Puerto Rico, verdaderamente fue un alzamiento. Sí. Y hubo muertos, y hubo bombas. Tirotearon y tirotearon a Muñoz en Fortaleza y todos los otros eventos. Mi papá, que acababa de llegar a Puerto Rico, él estaba en la Guardia Nacional. No había pasado ni por el training lo habían llevado y le dieron un rifle de palo. Y lo pusieron en el Oso Blanco. Él me contaba que estaba con un rifle de palo en los vendidos soldados caminando en el Oso Blanco para decir que habían soldados porque días antes se habían escapado unos presos. Pero en lo que hablamos en el primer programa, respecto a cómo se destaca el tema antiamericano, eso es lo que yo me refiero. Se conoce muy bien la revuelta nacionalista, se ha discutido, los documentos están en los archivos disponibles y se pueden analizar, pero los documentos particularmente del otro lado no necesariamente. Seijo quitó bastante, sí. La señora está de Recibo de Alta. Sí, no, y lo escribió también José Dávila, el hijo de Ovidio, escribió unos libros excepcionales y tiene un documental, sido varios documentales particularmente bien valiosos. Pero lo que te planteo es de que, nuevamente, yo puedo entrevistar a todos los nacionalistas que participaron de la revuelta. De la revolución. Si yo no evalúo y no entrevisto a los que estaban en el otro lado, la historia está incompleta. Uh-huh. ¿Tú sabes una cosa que yo me enteré? Hablando con doña Trina, que después descanse. Yo tengo un par de horas de una grabación que le hice unos cuantos días antes de morir. Entonces, mira, ella me dice que Cassandra, que era la hermana mayor, que era contemporánea, era hermana. Hay un asunto entre Cassandra y Lolita, porque Cassandra era la que iba a ir en vez de Lolita iba a ir Cassandra. El punto es que Cassandra era bien nacionalista y a los muchachos, que ella le dice a los muchachos, ¿verdad? Que fueron a tirotear a Muñoz, se quedaron en la casa de ella.
2 días antes. Cassandra los trajo para allá porque ella vivía en el área metropolitana. Entonces, que el papá, cuando los encontraron muertos en el piso, el papá de doña Trina dijo, pero esto fue lo que me trajo Cassandra aquí. Esto fue lo que me trajo Cassandra aquí. A uno de ellos fue que mataron, a uno de ellos fue que se quedó en la casa. Los dos estuvieron, pero uno se quedó hasta el final. Eso fue con relación a la revuelta. Mira, usted una cosa. Si tú te pones a mirar los DPR, que fuente, yo entiendo que es fuente primaria, sí, porque tienen unas consecuencias. Entonces, ese mito de que en Puerto Rico la gente fue explotada por la capital ausentista y que los puertorriqueños eran un montón de boquibajos, tiznados, melindrosos. ¿Me estás hablando del siglo XIX, verdad? No, del siglo XX. No, me estás hablando del siglo XIX, porque yo me imagino que los dueños ausentistas eran los mallorquines que se montaban en el año y pasaban la mitad del año en Mallorca y casaban a sus hijas con mujeres en España para que nacieran en España y que venían aquí específicamente parte del año y eran boca abajo los jornaleros y eran boca abajo los negros. Me imagino que me estás hablando del siglo XIX, no del XX. Te estoy hablando de el problema es que esa historia viene, me imagino, levantada. Se ha explicado la historia nuevamente de la demonización de el dueño de la central azucarera americana, que a lo mejor era un grupo de inversionistas. Yo no sé ni quiénes eran los que hubiesen sido, pero cuando lo llevas a esos grandes empresarios mallorquines que son descendientes que nos dieron la ciudadanía española, eso era importante que se fueran, eran dueños ausentistas porque estaban en Simón Papalma, sus hijos nacían allá, se criaban allá, estudiaban allá, porque no podían nacer en la colonia. Imagino que eso es lo que me estás hablando. No, esa es la historia. Esa es mi crítica que estoy haciendo desde el principio. Esos son los abuelos de lo que estoy diciendo atrás. Mira, y fíjate, coincidentalmente, eso no era, eso se reflejaba en todo. Porque fíjate que los representantes de Puerto Rico en las cortes eran Benito Pérez Galdós y Labra, que ninguno de los dos era puertorriqueño y nunca habían venido aquí. Que yo sepa, Labra nunca vino aquí y Benito Pérez Galdós tampoco. Pero mira, me refiero a esta época de los años... Te estaba bromeando con el tema, no era que... Yo sé que estabas hablando del siglo XX. No, yo sé, pero vamos a hablar de eso, porque vamos a hablar de lo que hablamos de los jíbaros también, que vamos a hablar de eso ahora. Pero mira, si tú te miras los DPR, ese periodo del 1900, el primer caso que está publicado en los DPR es Bravo versus Bravo, que lo llevó José de Diego. Era un caso de... como terminamos el programa anterior, de chillería. Que entonces él era el abogado de una de las partes. El asunto es que, oye, en Puerto Rico hay un montón de dinero. Si tú miras esos casos de sucesiones y de sucesiones, estamos hablando de gente con cientos de miles de dólares puertorriqueños que no eran, y esos son los casos que llegan al tribunal. ¿Sabes? Los mercados allá de Guayanilla tenían ¿sabes? Diego era el abogado de los azucareros locales. No era de los pobres, ¿verdad? Claro que no. Pero es que no eran... Entonces, se habla de... por ejemplo, era una lucha de poder económico. La Fajardo Sugar, esa compañía era de puertorriqueño, del capital puertorriqueño. ¿Sabes? El Banco Popular se dio durante esa época. Era un banco puertorriqueño. Y Puerto Rico siempre ha tenido gente con muchos recursos. ¿Sabes? Eso es mito de que los americanos llegaron aquí, nos cogieron, nos dominaron como les dio la gana. Eso no es cierto. Y si ustedes, de nuevo, tú miras los casos de sucesiones que llegan al Tribunal Supremo, millones, gente con millones de dólares, cientos de miles de dólares a principios de siglo. ¿Sabes? Tú tienes 500, tú das 200 mil pesos en herencia en el 1910. El producto rey de Puerto Rico era el café. Sí. Y la caña se siembra en la montaña. Contrario a lo que todo el mundo cree, hay caña en la montaña. Hay más en la costa no, se siembra, no en la magnitud, porque la costa da las ventajas particulares, pero por ejemplo el Lares, de los primeros hacendados fue Juan Bautista Plumey, y tenía una siembra de caña enorme con esclavos. El producto principal de Puerto Rico era el café, específicamente cuando llegan los americanos. Nadie tomó ese mercado.
Ese mercado se murió por los huracanes, se murió por las situaciones que hayan ocurrido, el dumping de los brasileros específicamente. La caña es una oportunidad del capitalismo. Entramos a un momento completamente distinto. Ser parte de Estados Unidos es un tema de capitalismo, no tiene que ver absolutamente nada con que seas puertorriqueño. Yo he sido chino y entrabas específicamente y va a ocurrir exactamente lo mismo. Es un tema del capitalismo. El que trae más capital es el que puede tener más éxito. En este caso, estos hacendados puertorriqueños. Aquí hay un tema, hablaste de Santiago Iglesias Pantín y hablé de Pablo Vilella en el programa anterior. Pablo Vilella y Santiago Iglesias Pantín estuvieron trabajando cuando Santiago Iglesias fue a la asamblea anual de la American Federation of Labor, que adoptaran el café puertorriqueño como café de la American Federation of Labor de todos los obreros, de manera que se fomentara la exportación del café a los Estados Unidos. ¿Y por qué era eso? Porque gran parte de los que estaban miembros de la American Federation of Labor eran ¿qué? Empleados de las haciendas de café. Y él quería sencillamente mantenerlo. Estamos hablando, ese capital vino allá para esto, no vino, obviamente no era negocio, el negocio era otro, y vino, esto es puro capitalismo. Vamos a dejarnos cuestiones raciales, vamos a verlo como capitalismo. ¿Hubo desplazamiento? El desplazamiento lo hay. ¿Y qué es el gentrification? ¿Dónde va a comprar LeBron James una casa en Puerto Rico? En Dorado. En Puerto Tierra. En Dorado. No la va a comprar en Santa Juanita, en Bayamón. No. ¿Verdad que no? En la 10ª. No la va a comprar allá. O en la 4ª, que está en la piscina. Y toda la gente que viene, que está viniendo para acá, están viniendo pero viene la gente a comprar donde vienen. Y en algunos lugares están desplazando. Viven estos puertorriqueños esta gente están desplazando. Ellos fueron los que desplazaron para que construyeran las casas en Dorado Beach East. Sencillamente son efectos del capitalismo. Es la manera mía de verlo. Sí, no estoy entrando. El gentrification a nivel del mundo trabaja de esa manera. ¿Nos gusta o no nos gusta? El mundo es como es, no como debe ser. Sí. Sí. Entonces, yo lo planteo, déjame lo que debe ser, yo siempre lo planteo. Yo quería la cara de Brad Pitt y me dieron la mía. Yo tengo que adaptarme a la que necesito. Mira, ¿qué tú me dices de Giorgetti? Giorgetti era un individuo que era muy bueno en los negocios también. Sí. ¿Sabes? Y tenía mucho dinero. Y el Marqués de la Esperanza que mencionaste ahorita, el Fernández, que todavía el barrilito está por ahí dando vueltas. Cógete las familias de alimentos de Puerto Rico. ¿Cuáles son los nombres de las compañías que controlan los alimentos? ¿Son nombres americanos? Y llevan aquí de toda la vida. Nombres. Y tienen leyes proteccionistas. Ballester sí tiene. La ley 45. Y tienen leyes proteccionistas específicamente y están ahí. Ballester, solamente ahora que José Santiago lo vendieron ahora a una compañía, pero son locales, específicamente mantuvieron. Aquí hay que adaptarse al nuevo. ¿Estabas listo para vivir en un país capitalista? ¿Estabas listo específicamente para un cambio específicamente del régimen comercial? ¿Estabas listo para un cambio del dólar? El que estuvo listo, tuvo éxito. El que no estuvo listo, se lo llevó. Oye, ese cambio de la moneda, eso es otra cosa que la gente habla, eso es otro mito, en mi opinión. Porque si tú puedes tener dólares para manejar tu economía, desde el principio del siglo XX es un negocio. Máxima cuando en Puerto Rico habían fichas, había dólares, había pesos venezolanos, peso español, no había una moneda, un sistema. De repente te meten en el mercado, en el torrente del mercado de los Estados Unidos y tú quieres venir a hacer negocios conmigo con fechas de venezolanos. O sea, no, tú me tienes que hacer negocios a mí con dólares. Que te dé precio ahora. Pero ¿cuánto te vale meterte en el mercado posteriormente? ¿Sabes? Fue un buen negocio. Pero te están diciendo que no, que te depreciaron. ¿Cuánto vale un peso español después de la hispanoamericana? Nuevamente, el país te dieron creo que fue 80 centavos por dólar. Se quiere romantizar el Puerto Rico antes del 98. Y yo no vivo de romanticismo, yo vivo de realidad. Y hubo cambios, hubo inversión, hubo desplazamiento, hubo personas que maltrataron, hubo racismo, hubo todo lo que quieras plantear, pero a nivel del trabajo no era nada que no ocurriese en el Puerto Rico anterior. Y que no pasara en Estados Unidos también. Que no pasara allí dentro. Y no es porque ocurriese, pero sencillamente era el Puerto Rico que había. Sí, y pasaba en todas partes del mundo. Sí. O sea, tú te pones a mirar en el Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, allí los serbios y los bosnios eran nada. O sea, tú te pones, si uno sale de la caja y se pone a ver cómo funciona la época contemporánea,
en la época de la prera en Puerto Rico y en la época de la Gran Depresión, la gente de Estados Unidos hacía fila para comer. Esa era la verdad. Los terrenos no servían. La gente se tenía que emigrar a la ciudad, como pasó en Puerto Rico. Entonces le dan esa noción de que todo se debe por culpa de la bota del yankee. Yo tengo un dicho que lo utilizo todos los días y es que yo no trabajo para un mejor Puerto Rico. Yo trabajo para que el gran país que tenemos no se dañe. Tenemos un gran país. Esto es un gran país, esto es un paraíso. Tenemos un gran país, nos gusta o no nos gusta, hay cosas buenas, hay cosas malas como en todas partes. Somos críticos de muchas de las cosas, es parte de lo que somos, pero tenemos un gran país y no debemos trabajar para dañarlo. Cada vez que lo criticamos, cada vez que decimos que esto es mejor, no, perdóname, aquí no hay. Recuerdo yo en el tema del archivo, que los cubanos están haciendo esto, los mejores somos aquí lo que estamos haciendo nosotros. Y lo hacemos mejor. Pues mira, ahí tienes el ejemplo de Bad Bunny, es el mejor que lo hace. Me gusta o no me gusta, a mí no me gusta, pero lo hace mejor que nadie. Mira, en esa misma línea, en Puerto Rico, si te pones a mirar, el clima es excelente. Las carreteras son bastante buenas, son eficientes. Tú puedes moverte en las carreteras hasta para llegar a Aguas Buenas, a la calle de Madrigal. El sistema de salud, mano, tú sabes, no es tan grave como lo plantean. El sistema judicial funciona. Es un sistema de ley y orden. La sociedad más o menos nos parecemos todos. ¿Sabes? Esto es un paraíso. Que tiene sus defectos, seguro que sí. Que no es perfecto, pues claro que no lo es. Pero es cuestión de que nosotros metamos mano y salgamos. Y entonces eso es otro ícono que estamos rompiendo, el ícono de que Puerto Rico está chavado. Eso no es cierto, mano. Yo no puedo aspirar nuevamente a un pasado que no fue. Yo no puedo aspirar a la pobreza. La pobreza no tiene nada malo, pero yo no puedo aspirar a la pobreza. No puedo llevar el pueblo a que me aspire a la pobreza. En el momento que llevo a que me aspiren a la pobreza, estoy aspirando al derrotismo. Y es echar el país para atrás. Tú quieres echar el país para adelante, llévalo como lo que se pueda construir el mejor Puerto Rico. Quizás no lo logré, la generación mía no lo logramos, pero trabaja para echarlo para adelante. Llevarlo para atrás específicamente. Mirar para una cosa que no fue, no me construya. Entonces no mires el pasado que construyeron creyendo un pasado magnífico que nunca fue. Así que trabajemos, para trabajar por un mejor Puerto Rico. Pues gracias, se acabó el programa, amigos y amigos. Espero que les haya gustado. Gracias por escucharnos y que Dios bendiga a Puerto Rico.